Esperando que estén bien ustedes, familia. ¿Sí? Y también agradecer por una oportunidad más para estar brindando lo mejor de uno, ¿sí? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, estoy ampliando la... ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sería bueno si por el chat me dijeran que todo va bien, que está recibiendo mi información. ¿Qué tal? Me diga, Teresita, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien, no? ¿Se ve bien la pantalla? Gracias, Teresita. Muy bien. Muy buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Muy bien. Bueno, entonces, también, no hay problema. El resto de personas, si me dieran también una respuesta a través del chat, sería fantástico. ¿Sí? Ya Teresita lo ha hecho. A ver, alguien más, por favor, para saber que todo se está recibiendo correctamente bien. Gracias, Azuri. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces vemos que todo va bien, ¿no? Bien, cielo. Carmen, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase entonces, ¿sí? ¿Ya? Comenzaremos con la clase. Bien. Entonces, junto a ustedes una hojita en blanco o su cuaderno o blog para tomar los apuntes que corresponden a la clase del día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la ética o el problema de la moral. ¿Sí? Muy bien. Va a marcar etimología y definición de ética, diferencias entre ética y moral, breve historia de la ética, antigua, media y moderna, la persona moral, diferencias entre la persona inmoral y amoral, no lo mires, la norma moral y la norma jurídica, ver en qué consiste cada una de ellas. Veremos los valores éticos fundamentales, ¿sí? Luego, los dilemas éticos, ¿no? Que es muy importante establecer, ¿no?, en qué consisten estos dilemas éticos, ¿no? Unos son de la perspectiva hipotética, ¿sí? Y lo otro de la perspectiva real, tal y conforme esta es, ¿no es cierto? Correcto, ¿ya? Luego vamos a ver los dilemas éticos contemporáneos, ¿no? Los cuales están dirigidos, ¿no?, llevados a lo que viene a ser el aborto inducido y también lo que correspondería, en este caso, a la eutanasia, ¿ya? A la eutanasia. ¿Está bien? Entonces vamos a ver estos puntos, ¿sí? Correcto, que vemos que es muy importante, ¿no? Porque en sí y de por sí nosotros siempre vamos a estar, como se dice, ¿no?, al tanto de lo que en sí viene a ser, ¿no?, una necesidad de dilucidar hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Porque puede ser que yo tenga a bien dos puntos de referencia en la cual yo deba de seguir y que incluso ambos son correctos, ¿no? Ambos son valederos, ¿sí? Entonces, he ahí donde aparece pues esta propuesta, ¿no? Este hecho denominado dilema, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, muchachitos. Entonces seguimos, ¿ya? Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar, ¿sí? Bien. A ver. Vamos a ver entonces nuestro primer punto, ¿sí? Veamos el primer punto. Bien. La etimología de la palabra ética, ¿no? La ética o el problema de la moral. Etimología de la palabra ética, ¿no? ¿De dónde deriva esta palabra?
Esta palabra viene de la voz griega ethos, que significa costumbre o modo de ser. ¿Sí? En consecuencia, cuando tú estableces ética, ella en sí y de por sí, ¿no? Ya carga con el hecho de hablar de algo que se repite, de algo que es una costumbre, ¿sí? De algo que se ha dado por el manejo del día a día, ¿no? De algo que en sí se puede decir que se da, se presenta, ¿no? Porque hace referencia a lo que es una costumbre, a lo que es un modo de ser, ¿no? A lo que es un comportamiento donde va a brotar nuestros actos, ¿sí? ¿Ya? Que pueden ser virtuosos o perniciosos, un acto que puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra ética, ¿ya? Nos preguntamos, ¿y qué es la ética? ¿No? Muchas veces hemos escuchado, ¿no, alumnos? Que en un debate político o en el hogar o dentro de la familia o con los amigos decimos, oye, este no tiene ética, ya que mala. ¿Y dónde está tu ética? Decimos, ¿no? Bueno, entonces nosotros nos preguntamos aquí en filosofía, ¿qué es la ética? ¿No? Bueno, tenemos que decir que ella es una disciplina filosófica que tiene como objetivo estudiar las acciones realizadas por los hombres. O sea, estudia acciones realizadas por los hombres a partir, ¿no?, de la consideración de nociones como bueno y malo. O sea, estudia acciones que se entienden que son buenas o son malas, que son justas o que son injustas, que son correctas o que son incorrectas. En consecuencia, la ética busca dilucidar, ¿no? Busca referenciar, busca en sí establecer las razones por las que los hombres realizan determinadas valoraciones de carácter ético o moral. En consecuencia, la ética, disciplina filosófica que va a estudiar las acciones o comportamientos humanos establecidos como bueno y malo, justo e injusto, correcto e incorrecto, por un lado. También podríamos decir que la ética es una disciplina filosófica que trata de dilucidar las razones, las justificaciones, las causas por las que los seres humanos van a realizar estas valoraciones de carácter ético-moral, ¿no? O sea, ¿cuál sería la causa que ese comportamiento tú dices que es bueno o tú dices que es malo? O que es incorrecto o que es correcto. O que es justo o es injusto. ¿Cuáles serían en sí esas causales valorativas que tú tienes, ¿no?, para justificar que esa conducta, no, de los hombres es tipificada o valorada así? También, eso también abarcaría el conocimiento de la ética, ¿ya? De igual modo, ¿no? También nos dice que los temas abordados en conjunto por la ética son, por ejemplo, el bien, la libertad, hablar de la felicidad, hablar del acto moral, la norma moral, considerar quién es la persona moral, hablar de los juicios morales, de los valores morales y de los dilemas éticos. Entonces, estos temas corresponderían al ámbito de la ética, al ámbito de la disciplina filosófica de la ética, al ámbito de la disciplina filosófica encargada de estudiar acciones humanas consideradas buenas y malas, justas e injustas, correcto e incorrecto. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahí está el bien, la felicidad, la libertad, la norma moral, el acto moral, los juicios morales, la persona moral,
los valores morales y sobre todo los dilemas éticos. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. A una preguntita acerca de esta diapositiva. ¿Todo va bien? Quisiera que, por favor, me respondieran en el chat, ¿no? ¿Todo va bien? ¿Cómo va la cosa? ¿Sí? Todo bien, creo, ¿no? ¿Sí, los jóvenes? Bien, Cielito. Gracias. Todo va bien. Bien, Yasuri, bien, Teresita. Todo va bien, dice aquí. Bien, Ayet. Bacán. Bacán. Me alegra porque tengo respuesta. Ajá. Bien, sigamos. Uy. Diferencia entre ética y moral. ¿Ya? Primero veamos esto, ¿no? La diferencia entre ética y moral, ¿no? ¿Cuál es? ¿Es igual hablar de ética que hablar de moral? ¿No? Mira, si tú hablas de ética, estás hablando de la disciplina. Si tú hablas de moral, estás hablando del objeto de estudio de esta disciplina. Por un lado. Te repito, te repito. Toma apunte, pues. Por un lado, ética sería la disciplina filosófica, la que se encarga de estudiar. Y la moral sería el objeto de estudio de esta disciplina. La moral sería el objeto de estudio de esta disciplina. ¿Está bien? Muy bien. Otra, dice aquí, la preocupación más marcada de la ética es por el sentido de la vida y por la aspiración de un ideal de vida basada en acciones buenas y virtuosas. O sea, cuando hablamos de ética, estamos hablando en sí de un compromiso con el sentido que tiene nuestra vida. Estamos hablando de una aspiración, de un ideal que tiene nuestra vida en realizar acciones buenas y virtuosas. Entonces, la ética, como disciplina, nos da un sentido a la vida, nos da una aspiración a la vida, ¿no? La cual se enmarca en realizar acciones buenas y virtuosas. Eso sería, por un lado, la ética. Mientras que la moral se preocupa por un modo de vida fundamentado en normas, deberes y obligaciones universales. O sea que la moral está inscrita en una regla. La moral está inscrita en un enunciado. La moral está inscrita en un enunciado de obligación de su ejecución, de obligación de su realización, que nos exige esa norma, nos exige el cumplimiento de la misma. Entonces la moral en sí es una propuesta objetiva de la ética. Es una propuesta que pone en marcha el cumplimiento de alcanzar lo virtuoso, de alcanzar lo correcto, ¿no? Esa es una evidencia. Está inscrito en una norma, en un deber, en una obligación universal. Mientras que la ética no. Es el sentido que nos da a la vida. Es la aspiración, ¿no?, ideal en la cual se basa el desempeño y el comportamiento bueno, virtuoso de todo hombre. En la moral, en cambio, todo ello estaría inscrito en una norma del cual se exige su cumplimiento, ¿no? Y es un cumplimiento universal, o sea, no es para mí ni para mi grupo, todos por igual. Eso sería la moral. Y lo otro, lo ético. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Ahora, hagamos una breve historia de la ética. ¿Sí? Históricamente, diversos filósofos han reflexionado sobre las acciones morales de su época y han planteado propuestas éticas que sirven de modelo
y que van a orientar la conducta de los hombres de todos los tiempos. Así tenemos algunos planteamientos éticos y morales relevantes en la historia de la filosofía. Entonces, según su tiempo y su época, ¿no?, siempre ha existido códigos éticos en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces vamos a señalar algunos de ellos. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, en la Edad Antigua, ahí tenemos a nuestro gran amigo Sócrates, ¿no? Nace en el año 469 y fenece en el año 399. Estoy hablando antes de Cristo. Lo hizo de manera descendente, ¿no?, los años en que vivió. ¿Qué nos dice, en este caso, Sócrates, referente a la ética, a la moral? Señala que su principal objetivo de estudio para él fue la dimensión ética del hombre. O sea, si a mí me dicen qué tipo de filosofía desarrolló Sócrates, dirás, es una filosofía de corte ético. Por esto fue que abordó el tema de la virtud, que en griego es arete. Entonces, el tema principal que desarrolló Sócrates fue la virtud, el arete. Es decir, aquello que cada uno debe hacer conforme a su naturaleza. Aquello que cada uno debe hacer conforme a su naturaleza. Esa es la virtud. ¿Ya? Por eso, una regla de conducta fue la famosa frase del templo de Delfos, escrita por Quilón de Esparta: conócete a ti mismo. Sócrates, ¿no?, al ir por esa zona del templo de Delfos, él se percata que había una inscripción que decía: conócete a ti mismo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, él decía que conoce a ti mismo en sí es una propuesta sabia que nos conduce al conocimiento del bien. De nada vale conocer la fase de la luna. De nada vale conocer en qué momento se tiene que sembrar, cuando tú eres un ignorante de ti mismo. Esa es la verdadera virtud. Ese es el verdadero bien, el conocimiento de sí mismo. De ahí nace la sabiduría. Ese es el saber verdadero. ¿Entiendes? Correcto. Bien. En la doctrina ética de Sócrates, el saber y la virtud coinciden. Así, el que conoce el bien actuará con rectitud, mientras que aquel que ignora el bien actuará mal, es decir, sin virtud. Por ello, este planteamiento de nuestro gran amigo Sócrates recibió el nombre de intelectualismo ético. Intelectualismo ético. ¿Está bien? Entonces, para Sócrates, él desempeña una filosofía ética, cuyo tema principal fue la virtud o arete, aquello que cada uno debe hacer conforme a su naturaleza. Él se inspira en un escrito que estaba en el templo de Delfos, ¿no?, cuyo autor fue uno de los 7 sabios de Grecia, Quilón de Esparta, quien había escrito ahí: conócete a ti mismo. Él se siente seducido por esta propuesta y él entiende que esto inspira a la sabiduría verdadera, porque nos conduce al conocimiento correcto del bien mismo, de uno mismo. De nada vale saber tantas cosas que están fuera de uno cuando no comienzas contigo mismo. Por eso es que el saber y la virtud en Sócrates coinciden. Por eso para Sócrates hay 2 tipos de hombres: el hombre bueno y el hombre sabio y el hombre ignorante. El hombre sabio es aquel que sabe saber de sí mismo, sabe saber de él mismo, por lo tanto siempre actuará de manera adecuada, correcta, con rectitud. Mientras que aquel que es ignorante de sí mismo actuará por maldad, porque no tiene virtud, ¿no?
A esta propuesta socrática se le llama el intelectualismo ético, ¿sí? El intelectualismo ético. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Alguna preguntita sobre esta diapositiva? ¿O todo marcha bien? ¿Cómo va? ¿Qué me dice? ¿Todo ok, creo? ¿Sí? ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien, Josué. ¿Todo bien, no? Bien, Yasuri. ¿Todo bien, no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Teresita. Muchas gracias. Muy bien. Entonces prosigamos. Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Estamos en la época antigua. Aristóteles, ¿no? Según Aristóteles, todas las cosas y las acciones persiguen un fin. Todo lo que se tiene, todo lo que en sí se conoce, tiene un fin. Eso se llama ética teleológica. La ética teleológica establece que todas las cosas que existen y todas las acciones que en sí existen tienen un fin. Eso se llama la teleología. ¿Ya? La teleología. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este fin va a ser buscado, porque se entiende que este fin es un bien. Este fin es un bien. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, todas las cosas y las acciones buscan el bien. ¿El bien quién es? El fin. Esa es la teleología. ¿Ya? Tu actuación tiene un fin, y es en sí el bien, ¿no? El bien de por sí es apetecible, como decía el gran Aristóteles, ¿no? Es en sí el máximo valor, el bien, como también lo decía Platón. En la teoría de las ideas, él hablaba que había tres niveles de ideas, ¿no? Una idea que era las ideas en sí de las cosas fácticas, ¿no? La idea de un árbol, la idea de un pupitre, ¿no? Y en segundo nivel están las ideas de los valores, el valor de la justicia, el valor de, de la libertad. Y en el tercer nivel, lo más alto, está la idea del bien, que es el máximo valor. Así decía Platón, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el gran Aristóteles, discípulo de Platón, entendía que toda acción humana o toda cosa existente siempre busca alcanzar un fin. Y ese fin se entiende como el bien. A eso se le llama teleología. En este sentido, el fin supremo al que aspiran todos los hombres, ¿cuál sería? La felicidad. Entonces, el fin final que busca un hombre, ese fin final que es el bien, que ese fin final viene a ser el máximo de los valores, para Aristóteles es la felicidad. Entonces, esa filosofía se llama la eudemonista, ¿no? La filosofía de la felicidad, ¿no? Eso es lo que busca. Entonces, todo hombre tiene como propuesta teleológica, tiene como fin, tiene como máximo valor, ¿no? Al fin en sí, a la felicidad. Esa es una ética eudemonista, ¿no? Ahora, aunque todos los hombres estén de acuerdo en que el fin de la vida es la felicidad, la mayoría de ellos no se pone de acuerdo en torno al modo de vida que nos conduce a esta felicidad, ¿no? Si lo hacemos con una vida placentera, o lo hacemos en una vida de prosperidad material, o lo hacemos en una vida ética, o lo hacemos en una vida contemplativa. No nos ponemos de acuerdo, ¿ya? En su libro Ética Nicómaco, de Aristóteles, Nicómaco fue su papá, y él escribe un libro dedicado a la moral, ¿no? Llamado Ética Nicómaco. Él considera que la vida ética, ya, consiste en que las acciones sean guiadas por la razón, ¿no? Que las acciones tendrían que ser guiadas por la razón, ¿no? Que suele identificar la virtud en el término medio entre dos extremos. Eso se llama teoría del justo medio, ¿ya? Entonces, él señala, ¿no?, que la vida
se debe de llevar, ¿no?, dentro de una vida ética. Si tú hablas de vida ética, es que tus acciones tienen que ir guiadas por la razón. Eso implica aplicar la teoría del justo medio. O sea, tú tienes que tener esa virtud de manejarte entre dos extremos. Uno a tu lado izquierdo y uno a tu lado derecho. De este modo, por citar un caso, la valentía sería la virtud entre los dos vicios de la temeridad y la cobardía. Entonces tú estás justo en el punto medio. Tú estás justo en ese medio, ¿no? Ahora, no obstante, Aristóteles pensaba que la felicidad superior se va a lograr solo a través de la vida contemplativa. O sea, cuando los hombres aspiraban a la contemplación de los primeros principios. A pesar de eso, ¿no? Pero ya sabemos que él consideraba que para llegar al fin supremo, para llegar al fin final, para llegar a la aspiración teleológica, para llegar a ese bien que es la felicidad, se tendría para Aristóteles que hacer a través de una vida ética. Es decir, donde las acciones que realice este hombre sean guiadas por la razón. En tal sentido, aquí se presenta la teoría del justo medio. Esto indicaría que el hombre debería tener esa virtud de manejarse entre dos puntos extremos, ¿no? Y saberse manejar entre esos dos puntos extremos haría de él un hombre que tendría una vida ética adecuada, ¿no? Y así alcanzaría la felicidad, a pesar que él consideraba que también esta felicidad surgía de la contemplación de los primeros principios, ¿no? De los primeros principios, ¿no? O sea, de las primeras causas existentes de todo lo existente. ¿Ya? Muy bien, esto es en la época antigua con Aristóteles, ¿no? Luego en la Edad Media, ¿no?, tenemos que señalar al gran San Agustín de Hipona, ¿no? Esto ya es después de Jesucristo, 354-430, ¿no? Agustín de Hipona, o San Agustín, él consideraba que el bien supremo es Dios. O sea, ese bien supremo es Dios, ¿no? O sea, ese fin final es Dios, no es la felicidad, ¿correcto? O sea, esa inspiración teleológica humana es Dios, es Dios. Él es el bien supremo, Él es el fin, ¿correcto? ¿Ya? Por lo tanto, todas las demás bienes que podamos concebir como importantes para nuestras vidas, como la felicidad, la libertad, el bienestar, el placer, proceden de Dios, ¿sí? Él es el bien supremo, ¿ya? Por eso solo alcanzaremos la verdadera felicidad si logramos hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? O sea, para Él, si Dios es el bien supremo, entonces, y yo sé que todo procede de Él, entonces mi conducta, mis ideas, mi aspiración de alcanzar esa felicidad, del goce de Dios supremo, lo haré si es que cumplo la voluntad de Dios. Para Agustín, Dios es el que ha creado al hombre. Y el hombre tiene la capacidad, como ha sido creado por el hombre, como ha sido creado por Dios, ¿no? Dice que Dios le ha dado a bien esa capacidad al hombre de poder elegir entre el bien y el mal. Eso indica, le da el libre albedrío, ¿no? O sea, Dios no te dice, hijo, oye, haz esto, ¿no? Yo te lo digo. No, no, no. Él te da a ti aquello que se le llama el libre albedrío. Tú ya tienes inteligencia, tú ya tienes un alma,
Tú ya tienes voluntad. Ahora eres tú quien va a elegir el camino. O seguirás el camino mundano de la carne, del pecado, o seguirás los preceptos establecidos por Dios a través de su Hijo, el póntico Jesús, el puente, pues. ¿Ya? Dios ha creado a su imagen y semejanza al hombre. Por lo tanto, si somos imagen y semejanza de Dios, vamos a gozar de libertad como Dios lo es. Esto nos hará más dignos que los demás seres vivos, porque gozamos de libertad. Es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es libre, y nosotros somos libres. Eso nos hace mucho más dignos que cualquier otro ser vivo. El hecho de que el hombre posea el libre albedrío ya implica que es moralmente responsable de sus acciones. Por lo tanto, si uno eligió el camino del cumplimiento de los mandatos divinos, es porque yo lo elegí. Y de eso yo soy responsable. Y si yo sigo el camino mundano, el camino del pecado, el camino de la carne, y arrincono en el olvido la presencia de Dios, yo me hago responsable de esa decisión de mi libre albedrío. Entonces acá hay que destacar el libre albedrío que Dios nos ha dado al momento que nos ha creado. Y la aspiración máxima es llegar a Dios, porque Él es el bien superior, el bien supremo, donde la verdadera felicidad es hacer a bien, que alcancemos dicha felicidad, ¿no? El verdadero valor, el verdadero bien es alcanzar esa felicidad, que no es más que estar al lado de Dios, cumpliendo la voluntad de Él, ¿no? Para que eso ocurra, manejamos el libre albedrío. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Y seremos responsables de ello. Bien, hago una preguntita sobre estas diapositivas de hablar de Aristóteles y de nuestro gran amigo San Agustín de Hipona, el padre de la patrística. Muchachitos, ¿todo bien? Sí, ¿no? Ya se quedaron dormidos ya. Ajá. Bien. Me han abandonado. Ajá. Ahí, muy bien. Bien, Yasuri. Bacán. Sigamos entonces. Ajá. Todo claro, ¿no? Gracias. En el ramo de hablaríamos de Immanuel Kant. Gracias, Teresita. Gracias, milagritos. Hablaríamos de Immanuel Kant, ¿no? Ahí está el gran Immanuel Kant, ¿sí? ¿Correcto? 1724-1804, ¿sí? ¿Está bien? Siglo XVIII. Influyó notablemente en el devenir filosófico de la ética y la moral con su libro Crítica de la razón práctica, ¿no? Tiene otro libro, ¿no? Crítica de la razón pura, donde habla del conocimiento. Pero aquí hablaremos de la propuesta moral en la crítica de la razón práctica, ¿no? Immanuel Kant criticó las concepciones morales que solamente hacen énfasis en las ventajas o desventajas que podemos recibir a realizar acciones buenas o malas, justas o injustas. Si me porto bien, me darán mis 5 soles. Si cumplo con mi tarea, mi papá el fin de año me comprará una bicicleta, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Si digo la verdad, mi mamá me premia y no me castiga. ¿Está bien? ¿Ya? Me porto bien para que en sí yo sirva de ejemplo. ¿Ya? Hago las cosas que me dicen para que vean que yo soy un niño bueno y me tomen como modelo. Todo eso, Kant lo criticó. No podemos sostener que una acción es buena porque nos hace felices o porque nos genera placer. No, no podemos, ojo, sostener que una acción es buena porque nos hace felices o porque nos genera placer. No, eso está mal. Más bien trata de fundamentar una moral universal y válida para todos los seres humanos. Según la ética kantiana, el bien nace de la buena voluntad. El bien es un acto puro y desprendido que no espera recompensa, no espera reconocimiento,
no espera nada a cambio. ¿Me entiendes? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? La ética kantiana señala que el bien, alcanzar el bien, alcanzar ese valor supremo, nace de la buena voluntad, nace de un acto puro y desprendido, que no espera recompensa, que no espera gratificación, que no espera reconocimiento. ¿Me entiendes? ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, dicha teoría kantiana de la moral se ha de basar en el imperativo categórico. Se va a basar en el imperativo categórico, el cual funciona como el criterio a tener en cuenta por el ser humano al momento de decidir libremente, de manera autónoma, qué acciones son correctas e incorrectas. Nadie te obliga, solo tu propia voluntad, solo tu propia conciencia, en la libertad para que lo hagas. No lo haces coactado, presionado, no, no, para nada, sino lo haces con convicción, lo haces sabiendo que estás haciendo lo correcto, que estás haciendo lo justo, lo adecuado. ¿Me entiendes? El imperativo categórico sería en todo caso la ley moral fundamental que va a guiar al acto bueno en sí. Este imperativo categórico, que es la ley moral fundamental, sería una norma moral, sería la moral, porque manda u obliga sin ninguna condición. Debes hacer simplemente porque debes hacer A. Por el contrario, yo hago A porque sencillamente estoy convencido que es lo correcto hacer A. Y no espero nada a cambio por haber hecho A, en absoluto, para nada. En cambio, hay otro imperativo, que no es el categórico, sino el imperativo hipotético. Este imperativo hipotético recomienda una acción como medio para un fin. Recomienda una acción que tiene como medio un fin. Si quieres A, primero haz B. Si quieres que te premien, primero pórtate bien. Si quieres que te halaguen, primero pórtate bien. Si quieres que te tomen como modelo, primero pórtate bien. Si quieres ser un ejemplo para todos, primero pórtate bien. Eso es un imperativo hipotético. No lo haces porque te dice la moral que debe de hacerlo, sino lo haces porque buscas otro fin. Las dos formulaciones que puede adoptar el imperativo categórico se puede resumir así. A. Actuarás como crees que deberían actuar todos los hombres. Se llama ley universal. B. No consideres a ningún hombre como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Eso se llama dignidad humana. En eso se resume el imperativo categórico. ¿Está bien? Este es el amigo Kant. ¿Correcto? El amigo Kant. ¿Ya? Esta teoría de Kant también se llama así. ¿Ya? ¿Ya? ¿Correcto? Aquí te lo estoy colocando en el chat. ¿Ya? Ahí está, para que lo tengas. ¿Eh? Deontología o ética del deber. Escríbelo, pues. Para eso te lo pongo. ¿Ya? Ahora, Juan Jesús, no te molestes en poner lo que está en la diapositiva porque ya está colgada en el team. Yo ya lo colgué ayer en la noche o en la madrugada, no me acuerdo bien. Está colgado, o sea, no tienen por qué desesperarse en hacerle pantallazos porque ya está, ya lo tienen ustedes. Más bien preocúpense en anotar las explicaciones o cosas que no están ahí. ¿Mm? ¿Correcto? Gracias. Bien, entonces, este es Immanuel Kant, nuestro gran amigo. ¿Sí? ¿Correcto?
el imperativo categórico, yo cumplo una norma moral porque entiendo que el hombre es visto como un fin y no lo tomo como un medio, donde entiendo que estoy convencido y esa aceptación nace de mi buena voluntad por creer que es justo, que es correcto y no espero nada a cambio. El imperativo categórico no tiene nada que ver con el imperativo hipotético. ¿Está bien? ¿Correcto? Eso se llama la ética kantiana, que no es más que la deontología, el cumplimiento de un deber, como tiene que ser. ¿Correcto? Muy bien, no te preocupes, Juan Jesús. Sigamos. John Stuart Mill, ¿no? John Stuart Mill, es un inglés. 1806-1873. Para él, el ideal ético del utilitarismo no es la felicidad personal, sino el interés es por lograr el bienestar de la mayoría. O sea, si yo solamente soy feliz o mi grupo es feliz, eso no es ético. Ético es que la gran mayoría lo sea, que la gran mayoría esté en bienestar. Si eso es así, estás dentro de una propuesta ética utilitarista. ¿Ya? Nuestro gran amigo John Stuart Mill, el padre de la química mental, porque él hablaba de eso, ¿no? La química mental, ¿no? ¿Ya? El gran John Stuart Mill fue seguidor de otro gran inglés, Jeremías Bentham, quien dijo que todos los placeres son iguales. Ahora, de lo que se trata es de calcular qué placer produce más felicidad y menos dolor. ¿Qué te parece? El problema no es tener los placeres, ¿no? Porque todo placer es igual. El problema es tratar de ver qué placer nos da mayor felicidad y menos dolor, ¿no? El principio ético de John Stuart Mill es que la mejor acción es la que produce la máxima felicidad del mayor número de individuos posibles. La mejor acción. Entonces, ¿cómo yo llego a lograr el bienestar de la gran mayoría? Cuando haga la mejor acción. Esa, cuando uno hace la mejor acción, esa producirá la máxima felicidad en la gran mayoría de personas. Este principio ha de tener en cuenta a todos los interesados, es decir, al conjunto de la humanidad. ¿Ya? Esto es pues lo que nos dice el gran, ¿no?, ético utilitarista de John Stuart Mill, como también de nuestro amigo Jeremías Brunner. ¿Está bien? Correcto. Entonces, ¿cuándo es útil alguna acción humana? Cuando produzca bienestar a la mayoría de las personas, ¿no? Y para John Stuart Mill, ¿cómo sé que tengo que hacer la mejor acción? Ah, cuando la identifiques. Si tú identificas esa mejor acción, hazla y producirás bienestar a la gran mayoría, ¿no? Eso se llama pues el intelectualismo, ¿no? El intelectualismo, ¿no? Perdón, el ideal ético del utilitarismo. ¿Ya? Muy bien. A una preguntita, estimados jóvenes, acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Del señor Kant y del señor Stuart Mill. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? Todo está claro, creo, ¿no? Sí, ¿no? Gracias, Teresita. Muy amable. Sigamos entonces. Y terminamos con el señor Moore. Ya, él tiene una obra, gracias a Yasuri. Él tiene una obra llamada Principia Ética. Él señala que el bien, ¿no? El bien es un concepto imposible de comprender a través de la deducción racional y la experiencia, debido a su característica de simplicidad y obviedad. O sea, para Moore, se me hace imposible que yo pueda entender
deductivamente lo que es el bien, porque él de por sí en sí es simple y obvio. O sea, es como hablar de la evidencia que nos decía Descartes, o es como hablar de la evidencia que nos decía Aristóteles. Ante lo evidente, no hay una mínima postura racional para justificarla, porque ella ya es obvia. Alucina. ¿Ah? Entonces, el bien sería eso. Es imposible entenderla deductivamente porque es obvio, es tan simple que es algo bueno que no tendría más que asumirle y aceptarlo, punto, se acabó. Por eso él nos dice y nos considera que es imposible comprender lo que es el bien, ¿no? A través de la deducción racional y la experiencia, ¿no? Debido a su característica de simplicidad y obviedad en las distintas situaciones por las que atraviesan los seres humanos como sujetos morales. Por ello, solo podemos tener un acercamiento al bien a través de una intuición moral. Ajá. Entonces, para Moore, el bien es obvio y evidente por su simplicidad. El bien no se deduce, pero sí, por intuición, podemos acercarnos a lo que es el bien. Esa intuición, ¿no? Esa razón suprema más allá de la justificación racional, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Está bien? Solo así llegaremos al bien, ¿no? ¿Correcto? Con una intuición moral. ¿Mm? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿A una preguntita sobre Moore? Creo que está claro, ¿no es cierto? Está claro. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién es la persona moral? ¿Quién es la persona moral? La persona moral es todo ser humano que actúa con conciencia y libertad. Si tú actúas con conciencia y actúas con libertad, ya eres una persona moral. Y que justamente por ello evidencias responsabilidad moral de tus actos. O sea, yo como ser humano, si acciono, me conduzco, actúo con conciencia y libertad, entonces voy a tener responsabilidad moral de dichos actos. Entonces, el mismo hecho de ser responsable moral de mis actos, porque precede mi conciencia y la libertad en ellos, eso me evidencia que yo soy una persona moral. ¿Mm? Por lo tanto, toda persona moral ha de tener conciencia moral, libertad moral y responsabilidad moral. Conciencia moral, libertad moral, responsabilidad moral. ¿Qué es la conciencia moral? Capacidad que nos permite distinguir las acciones buenas de las malas. O sea, gracias a que yo puedo distinguir qué es bueno y qué es malo, yo ya tengo conciencia moral, ¿no? ¿Está bien? Ejemplo, Pedro es un joven universitario que tiene pareja. Sin embargo, le gusta mucho una nueva compañera de trabajo. En este contexto se pregunta, ¿estará bien engañar a mi pareja? Ti, 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 ti. ¿Mm? Esa es conciencia moral. Yo tengo mi enamorada, de la cual la quiero mucho. Pero esta chica nueva que ha venido a chambear acá me tiene loco, ¿no? ¿Qué tal si me mando? ¿Mm? Ah, no. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Tú tienes enamorada? Tienes bastante tiempo con ella. ¿Ah? No hagas eso. No, no se va a dar cuenta. No hagas eso. Ahí está. Ese se llama conciencia moral. Hazlo antes de que se dé cuenta. Ah, ya, esa es conciencia moral. Correcto. ¿Ya? Sí, este Pedrito dice que es. Este Pedrito es pitagorino, no ten cuidado. ¿Ya? Ahora mira, así es Juan Jesús. Después se va a arrepentir. ¿No? Ahora, la libertad moral, capacidad que nos permite tomar decisiones autónomas. Es decir, sin coacción externa. Yo mismo decido. Ejemplo, Pedro va a una reunión de trabajo y tiene la oportunidad de darle un beso a la chica que le gusta mucho.
después de deliberar, decide no hacerlo, ¿no? O sea, está en una reunión de trabajo y está con ella. Uy, se presentó la circunstancia. Uy, se fue la luz. No hay luz, apagón. Entonces, dirá, este es el momento. Pero después dice, no, como bien le dice Juan Jesús, Pedro, no hagas algo que te vas a arrepentir. Entonces luego de deliberar, él internamente dice, no, mejor no lo hago. ¿Está bien? Eso es tener la libertad moral. Nadie te dice hazlo o no lo hagas. Nadie, tú solito, ¿no? Claro, Teresita, decidió ser un caballero, o sea, un auténtico pitagórino, no mentira. Sí, sí, ¿correcto? Y con esto, si yo tengo conciencia moral y libertad moral, entonces yo asumo una responsabilidad moral, capacidad para asumir las consecuencias de nuestros actos. Ejemplo, Pedro decide ir a buscar a su enamorada y contarle que ha conocido una nueva chica y que quiere terminar, pues él considera que no está bien que esté con su enamorada y al mismo tiempo piense en otra chica. Él asume su consecuencia con honor hasta el final, ¿no, José? Claro, ese es con honor, ¿ve? ¿Sí o no? Ese es con honor, ¿ve? ¿No? Le voy a decir la verdad. Hay alguien que me gusta y si ella es mi enamorada, ¿cómo va a gustarme a alguien? Pues entonces mejor voy a terminar, a ver qué me dice ella, ¿no? Qué bien, esa es responsabilidad moral, ¿no? ¿Correcto? Así ya no se ven pitagorinos, ya esos son ex pitagorinos. Hasta el año 2010, después de ahí, ya olvídate, ¿ya? No, mentira, ¿ya? Ajá. ¿Qué haría la enamorada? Adiós, ¿no? Teresita lo chotea, dice. Muy bien. Bueno, pero está contando la verdad. Él está siendo transparente, ¿no? Él es responsable. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿A una pregunta sobre la persona moral? Claro, fue sincero, ¿no es cierto, Yasuri? Claro, fue responsable por el final. Bueno, a una preguntita sobre esto. Claro. ¿Todo está bien? Todo está claro, ¿no? Para continuar. Sí, ¿no? Continuamos entonces. Entonces la persona moral, gracias, cielo, gracias, milagritos, gracias, Yasuri, gracias. La persona moral, diríamos, para que una persona finalmente sea calificada como moral, sus acciones se deben orientar al bien y a cumplir las normas morales. O sea, el bien viene a ser el fin final, el máximo valor supremo, y que además sus acciones o su comportamiento debe de cumplir normas morales, o sea, obligado a cumplir con una acción valorativa, con una exigencia valorativa. Debe ser bueno, debe ser honorable, debe ser responsable, debe ser sincero. Si mi accionar está dentro de esa norma moral, porque busco ese bien, soy una persona moral. ¿Está bien? ¿Ya? Gracias, milagritos. ¿Está bien? Muy bien. Esa es la persona moral. Diferencia entre una persona inmoral y amoral. El inmoral y el amoral. La persona inmoral es la persona que tiene conciencia, ojo, tiene conciencia, tiene libertad y tiene responsabilidad. El inmoral, pero no obstante, él transgrede una norma moral. Por ello es responsable de sus actos. Ejemplo, Mario, teniendo conciencia, libertad y responsabilidad, él sí decidió engañar a su esposa. No puede ser, güey. ¿Qué pasó, profe? Perdón, alumno. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Qué pasó? Él es inmoral. Él sabe, él es consciente que ha decidido por algo incorrecto. Él sabe que nadie le dijo, hazlo. Él lo decidió, tuvo la libertad. Por lo tanto, él es responsable de las consecuencias que traiga esa acción. ¿Sí o no?
Ella sí dice Materris. ¿Correcto? En cambio, la persona amoral, el prefijo a, sin moral, es la persona que carece de una, de dos, o más características de la persona moral. O sea, no puede tener conciencia, o no puede tener libertad, o no puede tener las tres, ni la responsabilidad. Por ello, no es moralmente responsable. El inmoral sí, él sí es moralmente responsable. En cambio, la moral, no pues, porque él ignora, él desconoce, no tiene conciencia ni libertad ni responsabilidad. Por eso no es moralmente responsable. Ejemplo, un niño que rompe un billete de 100 soles, un esquizofrénico que anda desnudo por la calle. El niño es amoral, el esquizofrénico es una moral. ¿No? Una persona discapacitada es amoral, una discapacidad mental, ¿no? Es una moral, correcto. ¿Ya? Está bien, muy bien. Entonces, ya hemos visto la diferencia entre la persona inmoral y la persona amoral. ¿Está bien? ¿Correcto? A una pregunta acerca de este cuadro. ¿A una pregunta? ¿Todo va bien? ¿Continuamos? Continuamos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, cielo. ¿Todo bien? Milagritos, sí, ¿no? Bien. Teresita dice, el niño es amoral. Sí, pues, ¿no? Un niño, ¿no? 4 años, 3 años, ¿no? ¿Correcto? Es amoral. Pero mi moral me dice que debo pegar el bien. Claro, a tu edad, claro. Pero a esa edad no lo tome en cuenta, ¿no? Porque creo que ni sabe la función que cumple una cinta adhesiva, por ejemplo, ¿no? Claro, tú sabes eso, ¿no es cierto? Tú sabes también que no debe hacerlo, porque con eso tú compras cosas, imagínate, 100 soles, peor de 200, ¿no? Claro, tú sí, pero el niño no. ¿Ya, Teresita? Muy bien, muy bien. Continuamos entonces, ¿no? Norma moral y norma jurídica, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Una norma es un mandato, una norma es una regla que exige, es una norma que prohíbe realizar una determinada acción. ¿Está bien? No debe ser mentiroso, no debe ser ladrón, ¿m? No debe ser ocioso, te exige. Y puede ser afirmativo, ¿no? Debe ser honesto, debe ser respetuoso, debe ser solidario. O sea, una norma es un mandato que exige el cumplimiento, ¿no? A través de una acción. Es una norma. Por lo tanto, la norma moral es la moral misma, ¿no? Porque cuando se traduce una exigencia, una acción, cuando se traduce en un enunciado, en el cumplimiento de un valor, se llama moral. Es una norma moral. ¿Está bien? Es decir, una norma moral. ¿Ya? Me está exigiendo el cumplimiento de un valor dentro de un mandato. Y yo lo asumo y entiendo que estoy en lo correcto. Y que lo hago por el fin mismo de ser humano con dignidad. No hago nada buscando una recompensa. Por lo tanto, ahí me manejo el imperativo categórico kantiano, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la norma moral no va a ser igual que una norma jurídica, ¿no? ¿Ya? Una norma moral se basa en la sociedad. En cambio, la jurídica se basa en el Estado. Una norma moral, ¿no? Se realiza por convicción y por obligación interna, o sea, como un imperativo categórico kantiano. En cambio, la norma jurídica se realiza por coacción, te obligan, ¿no? ¿Correcto? Todo ciudadano debe ir a votar, si no, multa. Es una norma jurídica. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Correcto? La norma moral no, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene más de 65 años, no está obligado a votar. Si él va, es porque él quiere que esa persona salga o que lo represente en el Congreso, porque él es un convencido que está en lo bueno. ¿Mm? Entonces,
para él eso no sería una norma jurídica, sino una norma moral. ¿Sí? Ahora, en la norma moral, el incumplimiento produce una sanción subjetiva. Se llama remordimiento, cargo de conciencia, ¿entiendes? En cambio, si uno incumple una norma jurídica, te produce una sanción objetiva, multa o cárcel. Ah, no fuiste a sabotar. Ah, ya. Y era el libre mesa. Ya, 320 soles, así de fácil. Ah, no fuiste a votar, nada más. No era nada. Ya, paga tus 120 soles. Si no lo pagas, a la cárcel. ¿Mm? Ya. Una norma moral, ejemplo, no debe de mentir. ¿Mm? Norma jurídica, está prohibido hacer trabajar a un niño. Si haces trabajar a un niño, vas adentro, a la cárcel. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esta diapositiva? ¿Mm? ¿Qué me dice, por favor? ¿Cómo van? Aprovechando tomando agüita. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No hay problema con esta diapositiva? Bien, Teresita, bien, Milagritos. Ahora, los valores éticos fundamentales, ¿no? Vamos a ver los valores éticos fundamentales, ¿no? ¿Está bien? Siempre es muy bueno establecer cuáles son estos valores éticos que en sí son, pues, fundamentales, ¿no? Son muy, muy importantes. ¿Es así? ¿Correcto? ¿Ya? Los cuales en sí van a ayudar mucho en el desempeño humano. ¿Es así? ¿Correcto? ¿Está claro? ¿No? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, dice, los valores éticos fundamentales, ¿no? Son aquellos valores que no pueden faltar en la comunidad humana. ¿Ya? No pueden faltar en la comunidad humana. No pueden. Siempre tienen que estar ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos valores éticos fundamentales, ya, en su conjunto, son los que en sí van a garantizar una convivencia pacífica y armoniosa entre los hombres. O sea, fíjate, mira, estos valores éticos fundamentales, ya, no pueden faltar dentro de una comunidad humana. No pueden faltar. ¿Por qué, profe? Porque van a garantizar la convivencia pacífica y armoniosa entre los hombres. Ahí tenemos a los valores éticos fundamentales. La dignidad, la igualdad, la justicia, la solidaridad y la libertad. Estos 5 valores son los llamados éticos fundamentales. A ver, anotemos qué es la dignidad. Anoten, por favor. Todo hombre, anoten la dignidad. Todo hombre debe ser considerado como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Todo hombre debe ser considerado como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Esta norma se hace para que todos los ciudadanos peruanos sean beneficiados. No lo hago por mi grupo, no lo hago por mí, lo hago para todos, porque considero que el hombre es el fin y no lo manejo como un medio, ¿no? A través de esta norma alcanzaré la reelección. A través de esta norma alcanzaré que la justicia no me afecte. Eso está mal, ¿ya? Dignidad implica eso, que el hombre considera a todo hombre como un fin en sí mismo y nunca como un medio para sacar provecho, ¿ya? Igualdad. Anoten, ¿qué es la igualdad? Todo hombre, anoten, igualdad, todo hombre debe ser considerado semejante a los demás hombres. Semejante a los demás hombres. Sin ninguna diferencia.
sin ninguna diferencia. No por el color de su piel, no por el tinte político, no por su ascendencia, no, no, no. Todo hombre es similar, semejante a otro hombre. Se acabó. ¿Ya? La justicia. Todo hombre debe ser tratado de forma similar en el reparto de bienes. Debe ser tratado de forma similar en el reparto de bienes y castigos. Independientemente de su condición. Independientemente de su condición. Esa es la justicia. ¿Ya? Esa es la justicia. Solidaridad. La solidaridad. Todo hombre debe sentirse unido a sus semejantes. Todo hombre debe sentirse unido a sus semejantes y participar colectivamente en la solución de problemas. En la solución de problemas. Ese es ser solidario, ¿no? Ahí mostramos empatía, ¿no? ¿Sí o no? La última, la libertad. Todo hombre posee la facultad de obrar según su propia voluntad. Todo hombre posee la facultad de obrar según su propia voluntad. Nadie te exige, nadie te coacta. Tú te convences. Por sí solo te convences. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Milagrito. Gracias, Juan Jesús. Todo va bien, dice. Muy bien, Teresita. Seguimos entonces. Seguimos, ¿no? Los dilemas éticos, ¿no? Vamos a ver lo que son los dilemas éticos. La palabra dilema está compuesto del prefijo dis, que significa dos, y el sustantivo lemma, que es sinónimo de temas. Por ello se dice que dilema es una situación que obliga a optar entre dos alternativas. Estoy en un dilema. No sé si ir con Paula o con Rosa a mi fiesta de promoción. Realmente no sé con quién de las dos ir. Las dos tienen todos los requisitos para que yo tranquilamente la pase fantástico en fiesta de promoción. Ahora estoy en eso de elegir y estoy en un dilema realmente, ¿no? Eso, ¿qué me está diciendo? Que estás tú en una situación que te obliga a optar con quién de las dos vas, ¿no? No dice una filósofa, Verónica Gainza San Millán, en su libro Aporte para la construcción y aplicación de dilemas éticos. Ella nos dice que un dilema ético es una narración breve, a modo de historia, en la que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad. Es una situación posible en el ámbito de la realidad, pero conflictiva a nivel moral. O sea, genera un conflicto moral, ¿no? Y se solicita de los oyentes, o bien, una solución razonada del conflicto, o se solicita un análisis de la solución elegida por el sujeto protagonista de la historia. Por regla general, la situación se presenta como una elección disyuntiva, o sea, el sujeto protagonista se encuentra ante una situación decisiva ante la cual solo existen dos opciones, A o B, siendo ambas soluciones factibles o defendibles. El individuo se encuentra, pues, ante una verdadera e inevitable situación conflictiva, en la cual se puede presentar muchos cuestionamientos antes de una elección. Mira tú, esa persona dice,
A o B. O me voy con A o me voy con B. O me voy hacia la derecha o me voy hacia la izquierda. O elijo a la señora Fujimori o elijo al señor Castillo. Tengo que votar por alguno de ellos. Me genera un dilema. Eso es un dilema. ¿Qué te parece? ¿Está claro? ¿Correcto? Es un dilema. ¿Sí? ¿Correcto? Siempre son dos opciones que incluso son factibles, son defendibles, ¿ah? Pero te genera tú un conflicto moral, de la cual tú estás inmerso como protagonista. Y tienes que decidir por una opción. Y te genera cuestionamiento, pues. Te genera cuestionamiento. ¿Ya? Exacto, Yasuri. Todos los peruanos en estos momentos tenemos este dilema. Por votar por uno de ellos. ¿No? Correcto. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Clasificación de los dilemas éticos. Hay los llamados dilemas hipotéticos y los dilemas reales. ¿Ya? Veamos el hipotético. Es como se plantean problemas que a veces son poco probables, aunque no imposible, que se den en la vida real. ¿Ya? O sea, básicamente son poco probables que se den en la vida real, pero puede darse, ¿no? Ejemplo, imaginemos que un tren sin frenos viene a toda velocidad y se dirige hacia 5 trabajadores que están en la vía. No podemos avisarles y tampoco podemos detener el tren, pero sí podemos accionar una palanca que lo liberará hacia otra vía. El detalle es que en esa otra vía hay una sola persona. En esta difícil situación, ¿qué haría? ¿Apretaríamos la palanca para que muera una persona y salvar las 5? ¿O dejaríamos morir a las 5 para salvar una persona? Es un dilema hipotético, ¿no? Pero mira, este dilema hipotético, estimados jóvenes, en la vida real, en nuestro país, sobre todo en los hospitales, se ha estado dando, jóvenes. Han llegado personas mal y que incluso se tenía algunas camas UCI. Llegaban personas al mismo tiempo. Llegaban personas de 70 años, 75 años. Y también llegaban personas de 50, 60 años. Los médicos decidían, y es una verdad, lo que estoy hablando es una verdad, decidían que pasara a cama UCI la persona de 60 y no a la de 70 o 75. ¿Por qué? Porque la de 60 o la de 50 tenía mayor fortaleza para poder subsistir, y no así el de 75 años o el de 80. Los médicos decidían, así decidían, ¿no? Y así deciden, jóvenes, así deciden ante, ante esta pandemia. Es terrible, es terrible, ¿sí? Es terrible. ¿Mm? Bueno, este dilema hipotético es una realidad en nuestro país y en nuestros hospitales, créanme, créanme, así es. O si no llegan a una clínica, pues, paga 150.000 soles, solo de depósito, a margen de la farmacia. Si lo tienes, mala suerte, pues. ¿No? Mira, esos dilemas hipotéticos, sí, así es muy complicada esa decisión. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Este es un dilema hipotético, ¿no? Así es, a veces en mi clínica te aceptan, ¿no? Sí, es verdad. Tienes mucha razón, estimado Milagritos. Tienes mucha, mucha razón. ¿Ya? Ahora, los dilemas reales. Es cuando plantean situaciones conflictivas tomadas de la vida diaria. Ejemplo, Manuel necesita 50 soles para comprarle leche a su hijo recién nacido, pero tiene el dinero justo para hacer la compra de productos esenciales para su hogar. En este contexto, se dirige al supermercado y cuando paga por los productos que ha comprado con un billete de 50 soles, se percata que la cajera le ha dado vuelto de 100 soles. En este contexto, Manuel se pregunta, ¿debo devolverle el dinero y hacer que mi hijo no tenga leche para alimentarse? ¿O debo quedarme con el dinero y hacer que luego se lo descuenten en la cajera? ¿Mm? ¿Qué harías? Eso es real, ¿no? ¿No? A ti te tienen que dar vuelto solamente 8 soles y la cajera te está dando 58.
te está dando 58. ¿Qué haces? ¿Te haces el tercio, te haces el loquito? ¿O le dices, señorita, se está equivocando, suele darme 8 soles y no 58? O coge los 58 y sales corriendo. ¿Ah? Es un dilema. ¿Ah? Y ahí está tu moral, pues, doctor. Ahí está tu moral. ¿Sí? Ahí está tu moral. ¿Qué te parece? ¿Ya? Ahí está tu moral. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo de dilemas éticos contemporáneos. El aborto inducido. Un aborto inducido es la interrupción del embarazo de manera deliberada. Aunque esta práctica es muy antigua, de lo que se trata es de analizar si las personas que lo llevan a cabo realizan una acción moral o inmoral. Postura en contra del aborto. El cristianismo considera que la persona como tal empieza su existencia en el momento de la concepción y que, en consecuencia, la práctica del aborto es inmoral, pues atenta contra el primer derecho fundamental que tiene toda persona, el derecho a la vida. Su representante, Robert Spinman, ¿no? Ahí está en ese ejemplo gráfico, ¿no? No al aborto, sí a la vida, ¿no? A través de una marcha que ocurrió en Guatemala, ¿no? Guatemala ama a Dios, ¿no? O sea, es una postura en contra del aborto, ¿no? ¿Estás a favor o estás en contra, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Teresita, ¿no? Correcto, en provida, ¿no? Claro. ¿Está bien? Y una postura a favor del aborto. Según el filósofo australiano Peter Singer, las personas que cuestionan el aborto se basan en el siguiente argumento. Premisa 1. Es malo matar a un ser humano inocente. Premisa 2. Un feto humano es una persona inocente. Conclusión, por lo tanto, es malo matar a un feto humano. La crítica de Peter Singer a este argumento consiste en primero en distinguir los conceptos de hombre. Ese miembro de una especie biológica, y persona, que es un ser que posee autoconciencia y racionalidad, y que en virtud de ellas goza de determinados derechos. Segundo, reconocer que el feto, aunque es un ser humano, en el sentido que pertenece a la especie humana, no es persona, ya que no posee ni racionalidad ni autoconciencia. Por lo tanto, si el feto no es una persona, no posee derecho a la vida. De ahí que los padres, que si son personas y por lo tanto tienen derecho, pueden elegir abortarlo, ¿no? Y entonces ahí se ve el gráfico, ¿no? De cómo se hace un aborto inducido, ¿no? Meten una pinza y van sacando trozo por trozo, ¿no? ¿No? Terrible, ¿no? Pero bueno, eso estará a favor o estará en contra del aborto, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros? ¿No? ¿Estás a favor o estás en contra del aborto? ¿No? Siempre estamos en ese dilema y el grupo se tendría que compartir en dos, ¿no? Muy bien. La eutanasia es otro ejemplo de dilema ético contemporáneo, ¿no? Compuesto el prefijo eu, que significa bien, y la palabra thanatos, que significa muerte. Es decir, en la antigua Grecia, esta palabra hacía referencia al buen morir, o si no, el morir sin sufrimiento. La eutanasia es el acto médico que tiene la intención de causarle la muerte a un paciente que sufre una enfermedad en etapa terminal, por petición del paciente o de sus familiares. Posturas a favor de la eutanasia. Los partidarios de la eutanasia suelen defender que las personas tienen el derecho a ser libres y por lo tanto deben poder elegir sobre su propia vida. En este sentido, solo el sujeto puede decir hasta cuándo la vida es deseable y compatible con la dignidad humana y de ningún modo puede ser forzado a seguir viviendo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? En ese gráfico, por una ley de muerte voluntaria, derecho a morir en paz, ¿no? Son los familiares de personas que están, pues, en una situación terminal, ¿no? Y tienen a bien que elegir morir, ¿no? Están a favor de la eutanasia. Y los que están en contra, ¿no? Dice, los que opinan, los que se oponen a la eutanasia suelen argumentar que el primer derecho y el fundamental es el de la vida. Asimismo, de la perspectiva cristiana, la eutanasia está en oposición al quinto mandamiento, no matarás. En este sentido, la eutanasia es un suicidio de parte de la persona que quiere morir y un homicidio por parte del médico que la practica. Ahí está en esa gráfica, ¿ven? Y dicen no a la eutanasia, ¿no? Correcto. Terrible, ¿no? Son dos dilemas éticos contemporáneos, el aborto y la eutanasia.
¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, acá, en la número 1, la respuesta es la letra beso. En la número 2, estimados jóvenes, es Sócrates. En la número 3, aquí la respuesta sería la letra dedo. Esta es una propuesta aristotélica. En la número 4, la respuesta es la letra A, ¿no? Hablar del libre albedrío, interesante, de San Agustín. En la número 5, la respuesta es la letra dedo, ¿no? ¿Correcto? Hablando sobre la ética kantiana, ¿no? Sobre el imperativo categórico. En la número 6, ¿no? Hablar también de la deontología del gran Kant. La respuesta sería en consecuencia la letra C, universal y deontológica, ¿no es cierto? En la número 7, ¿no? Acerca de la propuesta de John Stuart Mill, teniendo como en cuenta la película Superman, la respuesta sería la letra C, ¿no? En la número 8, ¿no? Acá la tesis correspondería nada menos que amor, ¿ya? En la número 9, aquí la respuesta sería la letra C, ¿no? La responsabilidad, que es un requisito fundamental de la persona moral. Y la número 10, la respuesta sería la letra D, ¿no? Hablar de la amoral, de la inmoralidad, mientras que la hija sería amoral, ¿no? Tú tienes ya una tarea que cumplir y ya tienes ahí sus claves, ¿correcto? Bien, muchachos, vayan corriendo por favor al Ford, que yo lo sigo, ¿no? Lo sigo por el chat, ¿está bien? Ya, vaya Maya, suerte, vamos, vamos.